parte anterior, la primera epístola. Y vamos a comenzar entonces con la segunda. Aunque sé que normalmente no vamos a tocar todos los versículos, pero es bueno para tener una idea de lo que quiere tocar el, el apóstol en esta segunda epístola. Entonces, con la ayuda del Señor, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, leyendo desde el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros y con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo glorificaré con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta allí, que el Señor bendiga su palabra y la prospere en nuestros corazones, junto con las preguntas y comentarios del estudio. Amén. Bueno, hermanos, como dije, vamos a comenzar la segunda epístola de San Pedro, del apóstol Pedro. Aquí quiero destacar varias cosas. Primero, lo que quisiera decir es que quisiera dividirla en varias secciones para que los hermanos y nosotros se nos haga más fácil escudriñar esta epístola y podamos tener más en claro de tantos puntos que quiere tocar el apóstol
Pedro en esta situación. Lo primero sería el versículo 1 y 2. Ahí podemos ver la salutación, los saludos de el apóstol Pedro a estos hermanos, como dice el versículo 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Y quiero destacar, hermanos, una palabra que se repite. Se repite en el versículo 2, se repite en el versículo 3, se repite en el versículo 6, también se vuelve a repetir en el versículo 8, que es la palabra conocimiento. Y me hace acordar lo que dice el Proverbios 9 y 10, el conocimiento del Santísimo, esa es la inteligencia. Y uno puede llegar a comprender toda esta epístola, que lo que más ahínca al apóstol Pedro, lo que está queriendo enseñar es que tengamos ese conocimiento, que busquemos ese conocimiento del Señor. Entonces, versículo 1 y 2 vemos los saludos, pero también vemos el versículo 3, los versículos 3 y 4. Ahí podemos ver la bendición de la naturaleza divina. ¿Por qué le pongo a esta sección, la segunda sección, versículos 3 y 4, la bendición de esta naturaleza, hermanos? Por lo que dice el versículo 4, preciosas y grandísimas promesas. Es la que nos ha dado a nosotros el Señor. Es una bendición. Pero también toquemos la tercera sección, versículo del 5 al 7. Y aquí podemos ver las cualidades de esta naturaleza. Es impresionante la lista que pone el apóstol Pedro aquí. Y hermano, sería digno estudiar quizás día por día lo que significa cada una de estas palabras. La fe, la virtud, el conocimiento, son palabras profundas, pero que debe tener cada creyente en su vida particular y aplicársela. Y cada una de estas palabras tiene un significado especial. Cuando lleguemos a esta sección, ojalá el Señor nos permita escudriñarla con profundidad, cada una de estas palabras. Pero para continuar, entonces, eso sería hasta el versículo 7. La otra sección sería versículo 8 y 9. Y aquí podemos ver el privilegio de tener esta naturaleza, pero también el descuido de olvidarla. Vemos cómo, por qué el privilegio, porque dice el versículo 8, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, un privilegio que tenemos los salvados, poder conocerle a Él, tener en nosotros el Espíritu Santo, ser sellado, y cada día más debe ser nuestro anhelo, conocerlo más y más y más a Él. Pero vemos también el descuido de olvidarlo. ¿Por qué el descuido? Vemos el versículo 9, cómo termina diciendo que el que no las tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué triste, hermano, porque aquí está reflejado, quedó detallado, quedó este versículo para nosotros de generación en generación, que pueda haber entre nosotros un hermano que puede olvidarlo y que puede tener la vista corta. Cuando lleguemos a esta sección vamos a poder escudriñar un poco más cómo podemos llegar a caer tan bajo. Pero también está entonces la sección del 10 al 11. Y esta sección quiero tomarla como la promesa de esta naturaleza. ¿Por qué la promesa? Mire cómo termina el versículo 10. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Una promesa del Señor. Pero el versículo 11 vuelve y dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera que la sección del 10 y 11 sería la promesa. Pero también vemos la sección del 12 al 15. Y aquí quiero ver, hermano, la preocupación de
el apóstol Pedro, un corazón de pastor. Y qué preocupación, cómo impresiona, cómo termina y dice, yo también procuraré con diligencia que después de mi partida, pensando en que ya iba a abandonar el cuerpo, como dice el versículo 14, porque el mismo Señor se lo había declarado, pero no está solamente pensando en lo que va a venir más adelante, que ya va a estar con el Señor, sino preocupado por los que van a quedar. Qué corazón el del apóstol Pedro. Podemos ver quizás atrás cómo comenzó el Señor Jesucristo a trabajar en él, cómo fue tallándolo hasta llegar a tener este corazón. Y ojalá que ese mismo trabajo yo permita particularmente y cada uno de nosotros permita que el Señor trabaje en nuestros corazones de esa manera. Pero bueno, esa es la sección del 12 al 15, pero también vemos la sección del 16 al 18 y esta sección quiero verla como el testimonio del apóstol. ¿Por qué? Porque aquí dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Me hace acordar de lo que dice Juan 1. Vimos su gloria. Y aquí está otro testigo. Qué precioso cuando lleguemos a esta sección buscar palabra por palabra lo que quiso expresar, lo que quiso decir el apóstol Pedro en esta sección. Y por último, hermano, del versículo 19 al 21, ahí quiero ver la fidelidad de esta palabra. ¿Por qué lo quise ver la fidelidad? Porque el versículo 19 comienza diciendo la palabra profética más segura. Y, y el versículo 21 al final dice, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Es una palabra fiel y digna, como le escribió el apóstol Pablo, de ser recibida por todos. De tal manera, hermanos, que a grosso modo, así quise dividir este precioso primer capítulo de la segunda epístola. Entonces, comencemos con la primera sección. El apóstol dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Quiero notar cómo cambia. Si vamos a la primera epístola, ¿cómo comienza? Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados, pero aquí dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y creo que esto tiene que ver con el carácter de esta epístola, hermano. Si vemos a la primera epístola, vemos que es como un mensaje de consolación, como un mensaje de animación para esos hermanos que estaban pasando por momentos difíciles. Pero aquí ya no es un mensaje ni de animación, ni de consolación, sino un mensaje de advertencia, y eso lo vamos a ver a medida que sigamos más adelante a partir del capítulo 2 contra estos falsos profetas y falsos maestros. Es el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que se ha dado la tarea en esta epístola de advertirle. Y qué precioso es poder ver que esta epístola ha traspasado los años, las generaciones y llegar hasta nosotros. Y si el Señor lo permite, hasta una próxima generación, si es su voluntad, si es tarde en venirnos a buscar, pero para que tengamos la misma enseñanza. Y qué precioso es para nosotros, qué privilegio, qué bendición, que el mismo apóstol Pedro, aquel que estuvo con el Señor, nos está dejando toda esta enseñanza. De manera que aquí quiero destacar entonces que el carácter aquí de por qué esta epístola es porque es de advertencia, de que tengamos cuidado, completamente diferente a la primera epístola. Pero el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Y quiero destacar aquí la palabra paz, porque hermanos, aún en medio de la convulsión, aún en medio de lo que están pasando estos hermanos, el creyente puede tener paz. Recordemos la palabra de nuestro amado Salvador. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y destacar también entonces la palabra conocimiento. Conocerlo
más a Él. Parece que es el deseo que quiere destacar el apóstol Pedro en esta segunda epístola. Entonces, bueno, con estos breves comentarios de la primera sección, el estudio queda abierto para preguntas y comentarios. Creo que todavía está conectado el hermano Samuel Rojas, así que cada pregunta pueden ser dirigidas a él y él con gusto la va a responder. Y bueno, también está conectado mi papá, que don David dijo que podía también tomar parte. Entonces, con estos comentarios el estudio queda abierto. Quizás, hermanos, quisiera solo sugerir nomás acerca de aquella expresión Simón Pedro. Fíjense que ya nuestro hermano Don Kenier ha mencionado la diferencia de esta segunda epístola, esta segunda carta, en comparación con la primera, donde en la primera se menciona solo Pedro, pero aquí agrega Simón. Y quisiera solo sugerir que aquí el apóstol Pedro tiene en consideración la transformación que hace nuestro Dios. Fíjese que dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y fíjese que menciona a Simón, y todos conocemos a Simón. Y nos damos cuenta que Simón era un creyente, un apóstol, que pareciera que primero hablaba y después pensaba. Pareciera que primero hacía las cosas y después se daba cuenta si estaban bien o estaban mal. Pareciera que era muy impulsivo. Pareciera que se dejaba llevar por las pasiones, por los deseos, por los buenos deseos, por las buenas pasiones, por el entusiasmo. Y hacía todo. Prometía cosas por el amor al Señor. Él era así. Pero al lado de Simón hay un Pedro. Y aquí en este segundo libro tenemos a un Pedro ya de edad avanzada, diciendo en este primer capítulo que él está pronto para partir y diciendo que él está ahí para recordarles las cosas a los hermanos, a los creyentes, porque ha sido transformado. Y fíjese que este libro se va a encontrar usted con que el escritor va a recordar a los hermanos aquella unidad de cada hijo de Dios con este Dios poderoso, a pesar de las circunstancias adversas que se describen aquí en este segundo libro, incluso de que hay algunos hasta que se burlan de los creyentes diciendo, mira, todas las cosas permanecen igual como al comienzo. ¿De qué me hablas tú de una venida del Señor, de una destrucción de este mundo, si todo permanece igual? Y Pedro dice, bueno, hay una fe preciosa de este gran Dios que nos ha justificado. Y es un Dios que transforma. Aquellos que confían en ese Dios serán transformados, como ocurrió conmigo, de Simón a Pedro. Incluso aquellos que se burlan si le dan la oportunidad a Dios y escuchan su palabra y creen en Jesucristo, pueden ser transformados. Entonces sugiero, hermanos, que el apóstol Pedro, está pensando en este gran Dios que transforma las vidas. No hay ningún caso perdido, ni siquiera de un creyente. No, hermanos, mire, podemos ser muy torpes, pero si nos ponemos en las manos de Dios, nos va a transformar. De Simón a Pedro.
La verdad que este capítulo 1 de Segunda de Pedro y estos 2 versículos primeros tienen un gran contenido. En realidad hay mucha riqueza, hay mucha expresión, y pudiésemos también asimilarlo con el gobierno de Dios y también con la provisión de Dios para este gobierno. Y la verdad que son 2 versículos muy profundos para empezar esta epístola. Habíamos dicho que comienza con 2 cosas diferentes. Como decía nuestro hermano, en Primera de Pedro habla de una característica. Es como un poco más singular Pedro en la primera carta, porque dice apóstol de Jesucristo a los expatriados. Y ahora nos habla de cosas un poco más elevadas, unas cosas más elegantes, por decirlo así, con toda reverencia en la palabra de Dios. Fijémonos que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro son dos siervos diferentes, pero que hablan con mucha profundidad. Pudiésemos decir que Pedro en sus 2 epístolas son muy cortas, pero muy significativas. Y fíjese, como decía nuestro hermano Alex, me gustó a mí eso porque dice Simón Pedro, parte primero con eso, lo que no hace en la primera carta. Entonces, como que Pedro nos quiere decir que hubo, como decía Alex, una transformación en él. Una transformación, pero impresionante. El primero era Simón, el pescador de peces. Simón, el pescador de peces, que no tenía nada que ver con el Señor, que ni siquiera conocía al Señor. Pero en un momento determinado, este Simón, el pescador de peces, se convierte en Pedro, y ya no es pescador de peces, es pescador de hombres. Ha sido transformado, y ha sido cambiado el nombre, como de Saulo a Pablo. Entonces Dios siempre como que Pedro nos dice que Dios siempre transforma nuestras vidas, regenera nuestras vidas. Yo me pregunto a cada uno de nosotros, ¿cómo nos llamaría el Señor en este día, en este tiempo, cuando nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador? ¿Cómo le pondría a don Alex, por ejemplo? ¿Cómo le pondría, no sé, a don Erwin, a don Richard? ¿Cómo les llamaría? Bueno, nosotros ahora somos llamados cristianos. Cristianos. Ya tenemos un nuevo nombre, cristianos, como se le llama por primera vez en el Hechos de los Apóstoles. Y ese es un gran privilegio, hermano, que hemos sido transformados, como Pablo, de Saulo a Pablo, como Pedro, de Simón a Pedro, y que fue transformado de una manera impresionante. Por eso como que nos dice Simón Pedro, el que era antes y el que es ahora. Entonces ahí ya tenemos 2 expresiones importantes, cómo Dios transforma la vida de los creyentes. Nosotros que no éramos nada, ahora hemos sido hechos hijos de Dios. Podemos llamarnos de tantas maneras, con un privilegio tremendo en la transformación de nuestras vidas cuando recibimos al Señor Jesucristo como Salvador. Y así es toda persona que recibe a Jesucristo como Salvador, de un pecador perdido a un pecador salvado, de un simple ciudadano terrenal a un hijo de Dios, ciudadano celestial. Entonces la vida Dios la transforma, y aquí como que Pedro quiere decirnos que hubo una transformación. Y luego vienen 2 expresiones más, siervo y apóstol. Siervo y apóstol. Y fíjese cómo lo cierra Simón Pedro, el transformado, siervo y apóstol de Jesucristo, es decir, uno sometido, uno que tiene un amo. También se le llama a esta expresión aquí como esclavo. Esclavo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo. Entonces, son expresiones extraordinarias en cómo Dios transforma la vida, como trata de insinuarnos aquí Pedro, como Simón Pedro, cómo Dios transforma la vida con un objetivo, para ser siervos y apóstoles. Siervo y apóstol. Es decir, uno sometido a su Señor para ser enviado como apóstol. ¿Ya? Ya no antes como pescador de peces, sino ahora como pescador de hombres. ¿Ya? A lo que es sometido al gobierno de Dios. Por eso dice siervo y apóstol de Jesucristo. Es decir, uno que era libre se convirtió en esclavo, se transformó en esclavo,
pero de su Señor. ¿Para qué? Para ser enviado a lo más grande, ser de Jesucristo, y ser uno transformado como siervo y apóstol de Jesucristo, es que aquí Él se va a transformar con una tremenda, maravillosa y extraordinaria vida. A los que habéis alcanzado, dice, a los que habéis alcanzado, mire qué importante, solamente a los que habéis alcanzado, por justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ya este pasaje, hermano, es impresionante. Es impresionante. Nos está demostrando que el creyente, si nosotros tenemos que sacar enseñanza para nosotros, no solamente tenemos que nosotros destacar la Escritura, interpretar la Escritura, sino que hacerla para nosotros. Decir, Señor, ¿qué quieres tú y yo que aprenda de aquí? ¿Qué quieres que yo sepa de esta Escritura para que yo sea edificado, animado y pueda ser uno transformado como siervo y que pueda ser no apóstol, sino que también somos enviados nosotros de Jesucristo? Somos de Jesucristo. Y esa es la presencia, la vida divina a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. Mire, aquí habla de una justicia, de la justicia de Dios y del Señor Jesucristo. No es separado esto, es la misma justicia que Dios, la justicia la envió Dios y se hizo realidad en la persona del Señor Jesucristo, porque el justo murió por los injustos. Mire qué tremendo. Dios envió a su Hijo para hacer justicia y para que nosotros fuéramos justificados. ¿Para qué? Para, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y aquí nos habla de lo que es la fe, dice, Él nos está igualando a ellos, a los grandes antiguos, a los grandes poderosos de la fe. Y pudiésemos citar Hebreos, ahí están los más grandes de la fe, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, allí está hablando de la calidad de la fe. No está hablando de cantidad de fe, está hablando de la calidad de fe que todos hemos adquirido con una calidad, pero impresionante, una calidad preciosa. Es decir, en cada creyente, en cada hombre o mujer que recibe a Jesucristo como Salvador, es la misma calidad de fe, pero no la misma cantidad. Cuidado, no la misma cantidad. Aquí nos está hablando de la calidad de lo que ha hecho Dios por medio del Señor Jesucristo, cuando nosotros fuimos transformados para ser siervos y enviados a hacer la voluntad de Dios, a cumplir el gobierno de Dios. Y esto tenemos que aprenderlo, hermanos. Esta es una calidad extraordinaria, es una posición extraordinaria. Un Simón Pedro transformado como nosotros que hemos recibido a Cristo, nos lleva a ser siervos. Tenemos que sujetarnos al gobierno de Dios. Somos esclavos del Señor. Y apóstol aquí es como un enviado. ¿Y acaso nosotros, Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio? Mire qué extraordinaria las distinciones, la posición de uno que ha sido transformado y que el apóstol dice que somos como ellos. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mire, la primera calidad de la fe es recibiendo a Cristo como Salvador. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Y aquí nos habla de esa calidad. Entonces, cada creyente, como uno podría decir, oiga, pero es que esos muchachos tenían una fe mejor que la nuestra, más preciosa. No. La calidad de la fe que tuvo Pablo, que tuvo Pedro, que tuvieron los grandes antepasados que murieron allí por Jesucristo, es la misma fe, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La nuestra es la calidad de fe que ha sido para nosotros, esa fe preciosa que nos transformó, que nos convirtió, y esa fe preciosa que nos debe hacer vivir para hacer la voluntad de Dios, bajo el gobierno de Dios y con la provisión de la vida divina. Usted no tiene solamente el Espíritu Santo, hermano, dentro de su espíritu. Tiene al Señor Jesucristo. Y no solamente tiene al Señor Jesucristo en su espíritu, sino que tiene a Dios en su espíritu. Por eso que se le llama el Espíritu todo inclusivo. Cuando Dios envió a su Hijo, es que quería el Señor que fuéramos uno con Él. Mire, ¿por qué Dios creó al hombre?
¿Qué habría pasado si Dios no hubiera creado al hombre y hubiera hecho toda la creación? ¿Quién lo habría podido tener? Tenía que crear al hombre como un vaso que lo sostuviera, que lo sustentara allí, dentro de él. Entonces, Dios lo que quiere que nosotros comprendamos esto, que hemos sido transformados. Simón Pedro nos salva de una transformación. Yo no sé cómo me diría el Señor a mí ahora. Yo sé que me diría, eres mi hijo. Eres mi hijo, eres cristiano. Qué tremendo, qué tremendo. Si nosotros llegamos a comprender esta expresión, deberíamos caer de rodillas, como cuando el Señor dijo, yo soy, cuando lo iban a arrestar, retrocedieron y cayeron de rodillas. Cuando nosotros, por medio de la Escritura, llegamos a comprender que somos hijos de Dios, debiéramos caer de rodillas. Es una tremenda expresión del yo soy. Y además de ser transformados siervos y apóstoles de Jesucristo, dice, a los que hemos alcanzado la justicia de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, porque Dios es justicia y la demostró en su Hijo Jesucristo. Y aquí viene la parte preciosa, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es una fe de calidad, no de cantidad, porque cada uno tiene una cantidad de fe diferente. Y luego lo que viene también es impresionante, en el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjense que la primera dice que nosotros hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Él habla siempre de Dios y de Jesucristo, que ambos trabajan juntos, que ambos son uno, y que nosotros logramos todo por ellos, porque ambos son uno y trabajan en esa maravilla. Pero el versículo 2, vamos a dejarlo más adelante porque también es demasiado profundo. Yo solamente me gustaría invitarlos a todos a poder poner mucha atención a este capítulo 1, que hace referencia a la fe igualmente preciosa. Preciosa es una palabra que es muy común en el apóstol Pedro, que más abajo en el versículo 4 la vuelve a mencionar, preciosas y grandísimas promesas. Por eso es importante, porque el capítulo 2 ya son palabras mayores a las cuales hay que enfrentar a los falsos maestros, el engaño que está en este mundo, y para poder enfrentar las dificultades que el enemigo nos asedia y la realidad que se vive en el mundo. Por eso el apóstol Pedro está dando todo esto, todo este mensaje y todo lo que se ha dicho, que Simón Pedro, un tremendo significado de menos a más, de siervo a apóstol, siervo y apóstol. Pero algunos estudiosos dicen que por la justicia de nuestro Dios y Salvador es uno solo, manifestando que Jesucristo es Dios. Entonces, de acuerdo a esta salvación tan grande que nos ha sido dada, se manifiesta esta fe igualmente preciosa, que la nuestra dice. No hay diferencia. Tal vez algunos dicen que puede ser la creencia, la fe de los judíos igualmente preciosa que la de los gentiles. No hay diferencia. Es tremendamente igual aquella fe que nos ha sido dada por aquel autor y consumador de la fe. Entonces, les invito a que pongamos mucha atención a todos estos pasajes de un principio para poder estar atentos a lo que se viene después en el capítulo 2.
una fe que va en crecimiento. Del versículo 3 nos va diciendo hacia adelante, versículo 5 principalmente, en una fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, lo cual nos mencionó Keniel, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, amor fraternal, y amor fraternal amor. Es una fe en crecimiento llegando al amor. Entonces, vuelvo a repetir, pongámosle mucha atención a estos pasajes y, como dijo Keniel, podemos estudiar cada una de las palabras para poder en nuestro crecimiento. ¿Cómo está nuestro crecimiento con respecto a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia? Tremendos pasajes. Podemos estar mucho tiempo en esto y estar pendiente en esta fe tremendamente preciosa. Estaba pensando, hermanos, en la expresión, bueno, ya lo que se ha dicho, ¿no? Del versículo 1 de este Simón Pedro, que se describe a sí mismo como siervo y apóstol de Jesucristo. Y él escribe a los que han alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Ya se ha mencionado ampliamente este versículo y la fe, por cierto, también que va en aumento. Pero lo que se está pidiendo y lo que el apóstol Pedro está mencionando aquí es lo que tenemos también en el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y la verdad es que esta es una expresión, la gracia y la paz, muy repetitiva también, que la encontramos en la mayoría de las cartas de Pablo, el apóstol. Gracia y paz siempre van juntas, por lo general, y aparecen todas las epístolas escritas también por Pablo, pero Pedro la apropia también aquí. Y entonces estaba pensando en que esta gracia es toda operación divina que nace del amor de Dios y que tiene por objeto la bendición de los hombres. Es decir, es algo absolutamente que viene de Dios. No en vano, y también lo menciona Pablo, que por gracia somos salvos, porque es toda operación divina. La gracia parte en Dios mismo y nace del amor de Dios mostrado hacia nosotros, los seres humanos, y tiene por objeto, su objetivo final es la bendición de los hombres. Y la salvación es por gracia. Y la hemos apreciado y la hemos recibido así de nuestro Señor. Pero también menciona la paz. Y la paz podríamos decir que es la aceptación tranquila y confiada de la voluntad de Dios. En la vida de un creyente, por supuesto. La aceptación tranquila y confiada de la voluntad de Dios. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero Él nos puede dar su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz es la aceptación tranquila y confiada de la voluntad de Dios. Así que, hermano, tal como se ha dicho, estos dos primeros versículos son tremendamente importantes y yo creo que de aquí parte todo el resto, todo el resto. A veces, tal como mencionábamos al final de la primera carta de Pedro, en cuanto a la salutación, en cuanto a los saludos, uno a veces pasa por alto muchas cosas. De igual manera, en las salutaciones al comienzo de las epístolas, a veces uno pasa por alto estos conceptos, pero que si uno los analiza y los estudia, dan el comienzo, o dan, como diríamos nosotros, un puntapié inicial para todo lo que viene a continuación. Entonces es importante
tratar de entender al menos estos 2 primeros versículos para luego se nos hace más fácil, ¿no?, entender el resto del capítulo. Solo mencionar algo poco y para seguir avanzando. Uno llega a esta epístola teniendo en mente lo que hemos estudiado en la primera epístola. Hermanos, creyentes, expatriados, sufriendo la dispersión y llevando sobre sí el vituperio, la necesidad asociado a todo eso. Y uno comienza esta preciosa carta, segunda, y el apóstol Pedro no deja de animarles a ellos y animarnos a nosotros. Él dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La pregunta retórica para nosotros sería, ¿se siente usted, hermano, pobre? ¿Se siente usted necesitado? El apóstol Pedro está diciendo en esta preciosa carta que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios nos las ha dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No se crea necesitado, hermano. En Dios somos ricos. Recordemos aquella expresión del apóstol Pablo, aquel que siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Si es verdad, hermano, hay necesidades propias en esta carne y propias de esta vida terrenal, pero eso no debe amilanar el espíritu ni flaquear nuestra fe, sabiendo que tenemos a nuestra disposición todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y no nos los ha dado cualquiera, nos los ha dado Dios por su divino poder. Quisiera, hermanos, decir algo muy pequeño, muy corto, porque ya hablé un poco, pero quiero también dejar oportunidades para los demás hermanos. Pero fíjense que ya se ha comentado verso 1 y 2, pero creo que se puede seguir comentando, porque miren, hemos visto de la fe en aumento. Y fíjese que Pedro menciona cómo esa fe en aumento parte con un Simón, termina con un Pedro, pero también dice siervo y apóstol. ¿Por qué no dice siervo de Jesucristo o apóstol de Jesucristo? No, mire, menciona las dos características y cada característica tiene un énfasis diferente. El siervo o el esclavo tiene que ver con la relación de esclavo-amo. Y la palabra apóstol tiene que ver en la relación de el enviado y la tarea que se le encomienda. Pero el orden es muy importante, porque él menciona primero siervo y no apóstol. ¿Por qué? Porque lo primero que debe alimentarse en la vida cristiana es la relación del creyente con su amo, no con la tarea encomendada. Eso viene después. Y Pedro menciona aquí esclavo, porque él quiere enfatizar primero la relación que debe existir y que debe ir en aumento entre el esclavo y su amo, no la tarea que se le encomienda, no, entre el esclavo y su amo. O sea, este esclavo hace lo que sea necesario para agradar a su amo, incluso más allá de las tareas que se le puedan dar. Mucho más allá de esas tareas, hace mucho más, porque quiere agradar a su amo, porque es un esclavo agradecido por la justicia que ha recibido de parte del Señor, que es Dios. Pero este esclavo también es enviado a hacer cosas.
Y ahí como apóstol, él quiere llevar a cabo de la mejor manera posible la tarea encomendada. Y esa tarea encomendada, fíjese usted, va a ser llevada adelante, a cabo, con el mayor aprecio, con la mayor diligencia, porque hay uno que aprecia la relación con su amo y va a hacer todo lo posible para que la tarea que le da su amo pueda ser llevada a cabo de la mejor manera posible. Entonces, si hablamos de una fe en crecimiento, hermano, de Simón pasamos a Pedro, de esclavo pasamos a apóstol, no en el sentido de los apóstoles, eso sí, pero sí en el sentido de que también el Señor nos puede enviar a hacer algo, pero primero quiere esclavo. Dos cositas también para destacar. En el versículo 1, dos palabras. Una está en el versículo 1 y la otra en el versículo 3, que ya tocó nuestro hermano Richard, y lo que acaba de tocar nuestro hermano Alex. Y quiero destacarla. El versículo 1 dice, a los que habéis alcanzado. Versículo 3, que nos han sido dadas. Hermano, quiero destacar todos y cada uno de los privilegios que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Por un momento pudiéramos pensar, imaginar, si el Señor no nos hubiese dado esto, no hubiese estado a nuestro alcance, no nos hubiese dado todas estas cosas que habla el versículo 3, ¿cuánto nos costaría tenerla? Lo más probable es que fuera imposible de tenerla. Pero Él nos las ha puesto a nuestro alcance, nos las ha dado. Y me hace pensar cuántas bendiciones tenemos, que muchas veces no las tomamos en cuenta. Cuántos privilegios tenemos para con Él, que muchas veces ni siquiera nos pasa por la mente. De manera que el Señor nos ayude a estar agradecidos, a poder entender y comprender bien cada privilegio, cada bendición que Él nos ha dado y nos ha puesto a nuestro alcance. Quería comentar, hermanos, que una de las cosas que usa el enemigo para vencer al pueblo es la ignorancia. Y históricamente está demostrado que la ignorancia de los pueblos es su destrucción. Pero hay en esta porción, versículo 1 y 2, versículo 3 también, estos tres primeros versículos, un beneficio grande en cuanto al conocimiento. El Señor allí en Mateo, capítulo 11, Él dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Y también el apóstol Pedro, cuando el Señor hizo esta pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo. El Señor allí se manifestó, pero quiero comentar que el conocimiento del Señor trae, por lo menos aquí estoy viendo tres beneficios: la gracia, la paz y aquellas cosas que necesitamos para llevar una vida conforme a la palabra de Dios. Dice, la gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El apóstol aquí está dándonos a entender que el conocimiento en el Señor trae paz. Esa gracia, como mencionaba el hermano David,
y ese poder que necesitamos para luchar contra todos los embates del enemigo y mantener una vida conforme a los mandamientos de Dios. Solo lo hallamos en conocerle a Él. El apóstol Pablo lo pudo decir también allí en su carta a los Filipenses, capítulo 3, cuando por lo menos en mi Biblia dice, prosigo al blanco. Y él dice en el versículo 7 del capítulo 3 que cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol estaba dispuesto a dejar todo aquel conocimiento secular que él tenía y, digamos, religioso, simplemente por conocer a aquel a que tanto le amó. Una de las cosas que nosotros entendimos, conocimos, mejor dicho, cuando alcanzamos la salvación, es que estábamos en nuestros delitos y pecados. Conocimos por medio de Jesucristo el camino donde andábamos. Ese conocimiento de Él nos justificó, trajo paz a nuestras vidas. Y esa gracia que Él nos otorga por conocerle a Él cada día y su poder que está a nuestra disposición, nos ayuda para llevar una vida conforme a sus mandamientos, agradándole en todo. Solamente comentar esto, hermanos, para provecho de todos. Fíjense, hermano, que nuestro hermano Michael ha dicho algo que creo que hay que seguir enfatizando, porque mire, la gracia y la paz, dice, o sea, multiplicados, pero ¿dónde? En el conocimiento, dice, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la multiplicación de la gracia y de la paz dependerá del conocimiento que se tenga de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si somos pobres en la gracia, si somos pobres en la paz, es porque conocemos muy poco o de manera muy superficial nomás a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y para quienes está escribiendo, ya se ha dicho, lo ha mencionado Keniel, lo ha mencionado nuestro hermano Michael, el conocimiento, ahondar en el conocimiento de Dios en esta segunda epístola es fundamental porque dice que se van a introducir falsos profetas entre el pueblo, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Por lo tanto, estos creyentes deben de crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, pero dice que la gracia y la paz la van a necesitar, pero multiplicada. Y si uno hace una pequeña diferencia nomás entre sumar y multiplicar, y uno hace un ejercicio muy simple, fíjese que si uno toma 7 más 7 son 14, y 14 más 7, 21, y 21 más 7 son 28. Dos dígitos, 2 y 8, 28. Pero si uno multiplica eso mismo, tiene 7 por 7, 49. 49 por 7, 343. Y 343 por 7, 2401. De 2 dígitos en la suma, en la multiplicación pasamos a 4 dígitos. Tremenda diferencia, hermano. Y eso lo está haciendo para enfatizar que quiere que la gracia y la paz se multipliquen, no que sumen, que se multipliquen en el conocimiento de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermano, a crecer en ese conocimiento y no solamente machacar siempre lo mismo, lo superficial. A veces nos conformamos con conocer la capita de arriba de Dios y del Señor. A veces hay que profundizar y crecer en eso. Que el Señor nos ayude. Es importante enfatizar ahí
Fíjese cuando nos habla del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, nosotros ¿cómo podríamos hacer una pregunta ahí? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Bueno, el Señor siempre le dijo a los apóstoles, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, debe conocer muy bien al Señor Jesucristo porque Él es la exacta representación de Dios. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos a Él en todos los aspectos, pero la persona del Señor Jesucristo. Cuando usted conoce al Señor Jesucristo, fíjese, mire, esto como dice Alex, es muy profundo. Cuando usted conoce al Señor Jesucristo, cuando usted aprende más de Jesucristo, entonces conoce más a Dios. Y eso nos lleva a tener a nosotros una buena comunión con Dios. Por eso es que lo importante que está haciendo así énfasis es tener conocimiento de Dios. Porque la vida divina de Dios ha sido puesta en nosotros. Pero tendremos que conocerla. Por eso es que el Señor dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que yo veo hacer al Padre, lo hago yo. Todo lo que el Padre me dice, yo lo hago. Entonces, Él es la exacta representación. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puedo conocer yo a Dios? La única manera de conocer a Dios, la única manera de conocer al Señor Jesucristo es estudiando la Biblia. Si usted no estudia la Biblia, como decía Alex, entonces nuestra paz y todo lo demás será imperfecto. Mire, si todos los problemas de la iglesia, hermanos, todos los problemas de la iglesia, las diferencias, es que yo creo esto, es que yo creo lo otro, es que yo quiero hacer esto a mi manera, yo esto a mi manera, es porque no conocemos al Señor Jesucristo. Si nosotros nos sometemos, como dice ahí, como decía Alex también en la otra parte, decía, primero tengo que ser siervo, esclavo. Cuando yo me pongo en esa posición, entonces estoy dispuesto a que me manden. Recién estoy dispuesto a que me manden. Cuando yo conozco a mi amo y yo me he convertido en un esclavo, en un siervo, recién voy a entender y voy a estar dispuesto a que mi amo me mande. Por eso dice, como apóstol que son enviados. Ahí hay una orden. Ir y predicar el evangelio. Entonces, primeramente, para que nosotros podamos evitar todos los problemas que tenemos de diferencia, es conocer muy bien, tener mucho conocimiento del Señor Jesucristo, y así conoceremos el gobierno de Dios. Si no leemos la Biblia, olvídese, usted va a tener, los primeros problemas los va a tener con Dios. Y en segundo lugar va a tener problemas en la iglesia, en la comunión de los santos unos con otros. Entonces este pasaje es muy importante. De Simón a Pedro, una transición. ¿Para qué? Para llegar a ser siervo, esclavo de su amo y poder tener esa humildad para obedecer cuando el amo le diga, amigo, usted haga esto. No, no haga eso. Usted tiene que ser así, no así. Entonces allí es que nosotros podemos tener esa paz y esa fe va a poder crecer. Esa fe se va a convertir en una fe de calidad en nosotros. Esa preciosa fe se va a convertir en una fe de calidad, porque nosotros hemos sido salvos por fe y vivimos por fe. Confiamos en el Señor para la salvación y seguimos confiando en Él para seguir viviendo hasta que Él venga. Entonces, hermano, si no hay estudio bíblico, olvídese. No podemos tener ninguno de los atributos que se nos pide en esta carta. Entonces, hacemos el énfasis en leer la Biblia para conocer al Señor Jesucristo y así conocer a Dios. Y que nunca se nos olvide que la tercera persona de la Trinidad es muy importante. Es el fluir de este conocimiento, es el fluir de saber de Cristo y de Dios. Allí el Espíritu podrá expresar la gloria de Dios en nosotros como hombres de Dios, haciendo la voluntad de Él. Porque podemos tener conocimiento, pero si no dejamos al Espíritu Santo en libertad, esto no podrá ser manifestado. Nosotros hemos tenido un cambio interno para producir un cambio externo. Y esto es en beneficio de la iglesia y en beneficio del mundo. Hombres cambiados, de Simón a Pedro, de siervo a apóstol, y en el conocimiento. Mientras conozcamos más al Señor, vamos a conocer mejor la voluntad de Dios y vamos a poder hacerla por medio del poder del Santo Espíritu. Nunca nos olvidemos, hermanos, que el Espíritu Santo juega un papel, pero impresionante, en la vida de los creyentes.
Muy bien, hermanos, si no hay algún otro comentario, podríamos continuar desde el versículo 3 la próxima semana, si el Señor así lo permite. Les invito a